En la sesión anterior aprendimos cómo calcular probabilidades de sucesos cuando nos encontramos con experiencias aleatorias regulares. ¿Pero qué ocurre cuando la experiencia aleatoria es irregular? Vamos a tener entonces que contar con toda la fuerza de la estadística. Y ahora es cuando la rama de la estadística y la probabilidad se hermanan para ofrecer lo mejor de cada una de ellas. Necesariamente, ante una experiencia aleatoria irregular, vamos a tener que repetirla muchas veces. Por ejemplo, el lanzamiento de una chincheta. Entonces iniciaremos nuestro estudio estadístico sobre estos datos obtenidos. ¿Cómo se lleva a cabo ese estudio estadístico? Se observa bien en la rama de la estadística donde se estudiaban todas las características de una población objetivo y esa información se resumía mediante una tabla de frecuencias. Efectivamente, usaremos esas tablas de frecuencias para resumir esos supuestos 1000 lanzamientos de chinchetas. O, si quieres, 1000 chinchetas lanzadas todas ellas una vez. Y rellenaremos esta tabla con sus frecuencias absolutas y sus frecuencias relativas. Y si no recuerdas estos conceptos, los veremos. Observa que la frecuencia absoluta o simplemente frecuencia es el número de veces que ocurre un suceso. La frecuencia relativa es la proporción de veces que ocurre el suceso. Tranquilo, tranquila. Practicaremos este concepto más adelante. De este modo, entonces, la idea de Jacob Bernoulli fue fijarse bien en las respuestas que nos encontramos en las frecuencias relativas. Por ejemplo, la frecuencia relativa de que la chincheta cayera boca arriba era de 0,327. Es decir, de las 1000 veces que hemos lanzado la chincheta, o de las 1000 chinchetas lanzadas, 327 veces o 327 chinchetas cayeron boca arriba. Con lo cual podríamos pensar que la probabilidad de que la chincheta caiga boca arriba es aproximadamente 0,327. De este modo, estadística y probabilidad se hermanan para sacar lo mejor de cada una de ellas y poder responder a nuestra pregunta inicial. Como hemos visto, la estadística descriptiva es necesaria para resolver nuestro problema. Entonces, hay que recoger datos, hay que tabularlos, es decir, hay que organizarlos en una tabla de frecuencias. Vamos a presentar dos situaciones distintas. Por ejemplo, si nuestro experimento nos va a llevar a una serie de datos aislados, deberemos recoger la información de un modo. Veamos cómo. Si la variable entonces tiene pocos valores, es decir, lo que llamamos datos aislados, pongamos un ejemplo, el lanzamiento de un dado 20 veces. Como nos enseñó Jacob anteriormente, repetimos el experimento muchas veces, 20 en nuestro ejemplo, recogiendo todos los casos observados. Ahora es el estudio estadístico quien entra en juego. Deberemos hacer un recuento. Observa de qué forma nos aconseja recontar cada uno de los casos observados, del 1 al 6, utilizando pequeños palitos y tachando el quinto para tener ordenado todos nuestros casos. Luego tendremos que resumirlos todos en una llamada tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias tiene 3 columnas. Observa cómo cada columna tiene un título: X sub i, F sub i y F relativa. Quiere decir esta notación, esta simbología matemática, que X sub i va a ser los valores que puede tomar mi variable. Por ejemplo, del 1 al 6. F sub i va a ser la frecuencia de cada valor. Recuerda que la frecuencia a secas o segunda columna será el número de veces que aparece cada suceso. Por ejemplo, que aparezca el 2 ocurrirá 3 veces. Luego en la primera columna, en la línea 2, su frecuencia va a ser 3. ¿Quién será la última columna? Fundamental, la frecuencia relativa. Observa arriba
que nos dan una pista. La frecuencia relativa siempre será la frecuencia absoluta o frecuencias secas dividido por el número total de observaciones o de repeticiones de mi experimento. Por ejemplo, en el caso aparecer 2, una frecuencia de 3, su frecuencia relativa será 3 dividido entre 20, 0,15. De este modo, y como Jacob Bernoulli nos enseñó, podremos afirmar que la frecuencia relativa es 3 partido 20, 0,15. Consecuentemente, su probabilidad será de 0,15. Anteriormente vimos el ejemplo de experimentos aleatorios irregulares que generaban datos aislados. Ahora nos vamos a presentar aquellos en los que los datos se les llaman agrupados en intervalos, porque vienen de unas variables llamadas variables continuas, es decir, aquellas que se presentan dentro de un intervalo o dentro de un posible rango de valores. También podemos usarlo cuando las variables discretas, como las anteriores, toman muchos valores, demasiados valores, con lo cual conviene agruparlo en intervalos. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a pedirle a un atleta que nos realice 30 saltos de altura. Para ello necesitaremos repetir varias veces las experiencias, 30 veces en nuestro caso, recopilando cada una de las posibles alturas a las que ha llegado nuestra atleta observada. Ahora realizaremos un estudio estadístico de estos resultados. Recuerda que el recuento más efectivo debes realizarlo analizando inicialmente este conjunto de variables dentro de distintos intervalos y contando cada uno de los resultados que caen dentro de estos intervalos. Para saber el número de intervalos y la anchura de estos intervalos, que empiezan en 180,5 centímetros y acaba en 204,5 centímetros, presentando 6 intervalos de anchura exactamente de 4 centímetros, debemos primero conocer cuál es el valor o la altura menor y el valor o la altura mayor observada. De este modo podemos intuir cuántos intervalos y qué anchura de intervalos vamos a presentar. Siempre conviene presentar un conjunto de intervalos suficientemente numeroso, pero no excesivamente numeroso, para poder recoger el conjunto de resultados dentro de ellos. Respecto a la anchura del intervalo, siempre nos conviene decidir que sean todos de la misma longitud. Entonces debemos ir introduciendo cada uno de los valores observados dentro del intervalo que le corresponde. Por ejemplo, en el intervalo entre 200,5 centímetros y 204,5 centímetros vamos a encontrar exactamente 5 valores. 5 valores que serán 201, 203, 204, 201 y 202. Una vez el recuento se ha realizado, pasan estos resultados en una tabla de frecuencia. Recuerda que de nuevo la tabla de frecuencia presenta 3 columnas. La primera llamada intervalo o también valor de la variable. La segunda, frecuencia absoluta o a secas de cada intervalo. Y finalmente la frecuencia relativa, la tercera columna, de suma importancia. ¿Cómo calculamos exactamente el valor de la frecuencia relativa de cada intervalo? Ya lo sabes, vamos a fijarnos en la fórmula anterior, en la que dividiremos la frecuencia absoluta o frecuencias a secas entre el valor total. Por ejemplo, en el intervalo entre los valores 200,5 y 200,4 hemos encontrado 5 valores como frecuencia absoluta, con lo cual su frecuencia relativa será 5 entre 30 o 0,166. Como consecuencia, entonces, la probabilidad de que esta atleta en el próximo salto alcance una altura entre 200,5 y 204,5 centímetros será de 0,166.
1,66 o de un 16,6%. Reto Jacob Bernoulli. Busca en casa uno de los siguientes objetos: una cajetilla de fósforos vacía, una chincheta o un tapón de cualquier recipiente vacío. Realiza el siguiente experimento: lanzamiento del objeto 30 veces. Construye una tabla de frecuencias como se ha mostrado en los ejemplos anteriores. Por este reto daremos hasta 2 puntos. Criterios de calificación: por la tabla de resultados y la tabla de recuentos, hasta 1 punto. Por la tabla de frecuencias, hasta 1 punto.